El mundo continúa conmocionado por la reciente muerte del Papa. Las campanas siguen sonando en Roma, las flores se acumulan frente a la plaza de San Pedro y millones de fieles lloran a quien fue considerado uno de los líderes espirituales más influyentes del último siglo. Pero mientras el luto se extiende por todos los rincones del planeta, una nueva revelación ha encendido una llama de inquietud que amenaza con borrar el silencio de los rezos. La autopsia oficial del Papa ha revelado algo completamente inesperado en su cuerpo. Y lo que se ha encontrado no solo desconcierta a los médicos, pone en jaque a toda la versión oficial del Vaticano. Según el informe médico que ha sido filtrado esta mañana a través de una fuente vinculada al Departamento de Sanidad Vaticana, durante el examen post-mortem se identificó una sustancia extraña acumulada en su sistema nervioso central, concretamente en la médula espinal y en áreas concretas del tronco encefálico. Esta sustancia, de composición no habitual en el organismo humano, no fue identificada de inmediato por el equipo médico. Tras una primera revisión, se pensó que podía tratarse de una reacción inflamatoria típica de ciertas enfermedades degenerativas. Sin embargo, el análisis toxicológico posterior descartó esa hipótesis de forma tajante. El informe incluye una frase que ha generado una tormenta interna. Los niveles encontrados de triazolidina y compuestos derivados del sodio perclorato son incompatibles con una exposición accidental o ambiental. La presencia sugiere una administración externa no reconocida en la historia clínica del paciente. En términos sencillos, había compuestos químicos en el cuerpo del Papa que no deberían estar allí, y mucho menos en esas cantidades. El perclorato de sodio es un compuesto químico que, en dosis controladas, se ha utilizado históricamente en ciertos tratamientos industriales, pero en el cuerpo humano puede alterar gravemente la función tiroidea y neurológica si no es administrado en condiciones seguras. La triazolidina, por su parte, es un agente experimental, nunca aprobado para uso médico generalizado. Entonces, ¿cómo llegó al cuerpo del Papa? Esa es la gran pregunta que el Vaticano no ha querido responder. En el informe oficial de defunción, compartido con los medios hace apenas unos días, se hablaba de una insuficiencia respiratoria derivada de un deterioro sistémico. No se mencionó ninguna anomalía. No se hizo referencia a estudios toxicológicos. Todo se limitó a lo que parecía una muerte natural. Pero ahora sabemos que eso no fue toda la verdad. La fuente que ha filtrado esta información, cuya identidad no revelaremos por motivos de seguridad, forma parte del equipo de laboratorio que analizó las muestras en un centro médico fuera del Vaticano. Según afirma, la orden de realizar estos análisis especiales no vino del Vaticano, sino de uno de los cardenales más cercanos al Papa, quien habría sospechado que algo no estaba bien desde semanas antes de su muerte. Este cardenal, cuyo nombre no ha sido revelado, habría recibido una nota escrita por el propio Papa en la que advertía sobre la posibilidad de estar siendo expuesto a elementos externos sin su consentimiento. La nota, según esta misma fuente, incluía una frase inquietante: "No me estoy apagando, me están desconectando". Estas palabras, ahora conocidas, cobran un significado completamente distinto. A todo esto se suma el testimonio de 3 miembros del personal de servicio del apartamento papal, quienes afirman que en los últimos días el Papa presentaba síntomas extraños: visión doble, desorientación temporal, pérdida momentánea de equilibrio. Síntomas que no eran coherentes con su historial clínico. Y entonces aparece un nuevo elemento. Una bandeja de infusiones entregada al Papa cada noche desapareció misteriosamente la madrugada en que falleció. Aunque la habitación fue sellada por el personal de seguridad vaticana, esa bandeja no se registró entre los objetos personales ni en el inventario inicial del área médica. ¿Qué contenía esa infusión? ¿Quién la preparaba? ¿Por qué no quedó rastro alguno? Las sospechas crecen. Y dentro del Vaticano se empieza a hablar en voz baja de un escenario impensable. ¿Y si el Papa fue envenenado lentamente sin que nadie pudiera evitarlo? Este tipo de ataques, si bien parecen sacados de un thriller, no son nuevos en la historia de la Iglesia.
Ya en el pasado, diversos papas fueron víctimas de intrigas palaciegas, envenenamientos y maniobras de poder en la sombra. Lo que hace que esta situación sea tan alarmante no es solo el hallazgo toxicológico, es el contexto. Durante las últimas semanas, el Papa había estado impulsando de forma silenciosa una reforma profunda del poder vaticano. Había reabierto archivos históricos, ordenado auditorías internas, convocado reuniones privadas con teólogos y obispos de todo el mundo. Se preparaba para algo. Y muchos dentro del Vaticano no estaban de acuerdo con su rumbo. Algunos decían que era demasiado progresista. Otros que estaba debilitando las estructuras de control. Pero entre sus frases más repetidas en los últimos días, una se repite con insistencia en los testimonios cercanos. Si esta iglesia no se limpia ahora, no quedará nada que salvar. Ahora, con la autopsia en mano y las dudas sobre la causa real de su muerte creciendo a cada minuto, esa frase ya no parece una reflexión espiritual, sino un presagio. ¿Quién habría podido tener acceso al entorno del Papa de forma tan íntima como para alterar sus consumos sin levantar sospechas? ¿Cuántas personas sabían de esta investigación toxicológica? ¿Por qué el Vaticano sigue sin responder preguntas clave? Lo que parecía una muerte tranquila, una despedida serena, ahora se convierte en una escena de crimen sin declarar. Y si las sospechas se confirman, estaríamos ante el mayor escándalo moderno de la Iglesia Católica. Mientras la noticia del hallazgo toxicológico en el cuerpo del Papa recorre el mundo, en el interior del Vaticano se desata una tormenta que, hasta ahora, ha sido contenida a puerta cerrada, pero por poco tiempo. En las últimas horas, una nueva filtración ha arrojado luz sobre una figura clave que, hasta ahora, había pasado desapercibida. Monseñor Lorenzo Bellardi, secretario adjunto del Departamento para la Doctrina de la Fe. Bellardi, un hombre de perfil bajo pero con enorme influencia, fue durante años el encargado de revisar y controlar los documentos doctrinales emitidos por el Papa antes de que fueran publicados oficialmente. Era, en la práctica, el último filtro antes de que la palabra del pontífice llegara al mundo. Y lo más llamativo, fue también el responsable directo del equipo médico que firmó el certificado de defunción. Una investigación interna aún no reconocida oficialmente por la Santa Sede ha revelado que Bellardi tuvo acceso no registrado al apartamento papal la noche anterior al fallecimiento. A las 23 horas y 6 minutos ingresó solo, con una autorización escrita a mano supuestamente firmada por el propio Papa. Sin embargo, la firma no coincide con la caligrafía del pontífice en otras notas del mismo día. Ese detalle, que podría parecer menor, ha desatado las alarmas. ¿Quién autorizó a Bellardi a entrar esa noche? ¿Qué hacía allí solo, tan tarde, cuando el Papa ya se encontraba en estado delicado? Una fuente anónima, parte del cuerpo diplomático de la Santa Sede, afirma que esa noche Monseñor Bellardi salió del apartamento visiblemente alterado. Y, según el informe de acceso, llevaba consigo un pequeño paquete envuelto en tela negra. Nadie ha aclarado qué contenía. Pero eso no es todo. Al revisar las órdenes de trabajo del departamento médico, se ha descubierto una anotación en un documento firmado por Bellardi 3 días antes de la muerte del Papa. En ella se solicita modificar el tratamiento nocturno, por razones de ajuste endocrino. Una orden que, según especialistas, no tenía justificación clínica alguna y que, de hecho, no fue consultada con el equipo de cabecera. La sustancia encontrada en el cuerpo del Papa, una combinación de triazolidina y perclorato, coincide en efectos colaterales con los llamados ajustes endocrinos forzados, utilizados históricamente en tratamientos experimentales altamente cuestionados. El problema es que oficialmente el Papa no estaba siendo sometido a ningún tratamiento endocrino. Entonces la pregunta se vuelve inevitable. ¿Fue Lorenzo Bellardi quien introdujo esa sustancia en el tratamiento nocturno del Papa? Y si es así, ¿por qué lo hizo? ¿Por orden de quién? Bellardi hasta ahora no ha hecho declaraciones. Se encuentra en retiro temporal, según un comunicado emitido esta misma tarde. Su paradero actual es desconocido, pero su historial dentro del Vaticano lo convierte en una pieza clave del engranaje de poder que el Papa estaba intentando desmontar.
Bellardi fue uno de los principales opositores internos a la apertura de los archivos sobre abusos. Se sabe que se enfrentó al Papa en al menos 2 ocasiones documentadas, cuando éste intentó agilizar procesos de transparencia y responsabilidad dentro de la curia. También fue uno de los firmantes de la carta interna que, en 2022, acusaba al Papa de desestabilizar el orden jerárquico de la Iglesia y de poner en riesgo la integridad doctrinal por su cercanía excesiva al clero de base. Y ahora Bellardi aparece vinculado directa e indirectamente a una muerte envuelta en sospechas. Demasiadas coincidencias, demasiados silencios. Dentro del Vaticano, las tensiones están al límite. Cardenales progresistas, liderados discretamente por figuras como el arzobispo de São Paulo y el obispo de Utrecht, están exigiendo una investigación independiente. Pero no lo tendrán fácil. Bellardi tiene aliados, muchos y muy poderosos. Según los informes obtenidos por este canal, existe una red de influencia que va más allá del Vaticano. Se habla de contactos directos con fundaciones privadas, órdenes discretas y, lo más inquietante, con exagentes de inteligencia italianos que habrían trabajado en operaciones de protección institucional en el pasado. Si estas conexiones se confirman, el caso dejaría de ser una tragedia eclesiástica, para convertirse en una operación de silenciamiento con implicaciones internacionales. Y mientras tanto, el cuerpo del Papa ya ha sido trasladado a su tumba, sin que la mayoría de los fieles conozcan aún lo que verdaderamente llevaba en su interior. No solo la fe está en juego la verdad. ¿Quién fue Lorenzo Bellardi en la vida del Papa? ¿Un colaborador fiel o el rostro amable de una maquinaria que ya no toleraba la voz del pontífice? Las respuestas aún están por llegar, pero esta historia ya no puede detenerse. Mientras el nombre de Monseñor Lorenzo Bellardi comienza a circular discretamente en algunos medios alternativos y redes sociales, la cúpula del Vaticano permanece en silencio sepulcral. No hay comunicado. No hay desmentidos, no hay rastro de Bellardi. Sin embargo, algo se está moviendo. Esta misma mañana, la Gendarmería Vaticana, el cuerpo policial interno de la Santa Sede, ha reforzado el control de acceso a 3 edificios clave: la Secretaría de Estado, el Archivo Doctrinal y la residencia del ahora retirado Monseñor Bellardi. Se han suspendido todas las visitas internas y se ha ordenado la revisión de las cámaras de seguridad correspondientes a las 48 horas previas a la muerte del Papa. Una fuente del cuerpo diplomático vaticano ha confesado off the record que el nivel de tensión nunca había sido tan alto desde el escándalo Vatileaks. Y por si todo esto fuera poco, una nueva pista ha comenzado a circular entre periodistas especializados. Un diario personal del Papa, escrito a mano durante sus últimos 3 meses de vida, podría haber desaparecido, o peor aún, haber sido robado. Este cuaderno, según quien lo ha visto de primera mano, contenía anotaciones personales, reflexiones nocturnas y, lo más inquietante, nombres. Nombres de personas que el Papa no mencionaba en público, pero que le preocupaban, según las palabras exactas de la fuente. ¿Está ese diario en manos de alguien que quiere proteger la verdad? ¿O ha sido ocultado para que jamás se sepa qué descubrió el Papa realmente? Y entonces surge una última conexión que, de confirmarse, podría ser devastadora. Una empresa italiana de distribución farmacéutica, Sanitum Group, ha sido mencionada en una factura interna relacionada con el suministro de suplementos para el apartamento pontificio. La factura está fechada apenas 5 días antes del fallecimiento del Papa. Sanitum Group no aparece en los proveedores oficiales del Vaticano. Y lo más extraño, la dirección que figura en la factura no corresponde a ninguna instalación registrada de la Santa Sede. ¿Quién ordenó ese envío? ¿A dónde fue entregado realmente? ¿Y quién recibió los productos? Ninguna de esas preguntas ha sido respondida hasta el momento. Pero todas apuntan hacia el mismo lugar, al corazón del poder eclesiástico. Porque lo que está ocurriendo no es solo una lucha por el legado del Papa, es una lucha por el control del relato, por decidir qué se contará y qué se enterrará con él. Y por eso es tan importante seguir hablando,
porque quizás el Papa ya no pueda hacerlo. Pero sus palabras, sus sospechas, su miedo, aún resuenan en cada documento desaparecido, en cada silencio forzado, en cada puerta que ahora mismo se cierra con doble llave. La historia aún no ha terminado. La pregunta no es si el Papa fue silenciado. La verdadera pregunta es, ¿quién fue capaz de hacerlo? ¿Y por qué tampoco se atreven a nombrarlo?